buenas tardes, muy buenas noches. Siempre es un placer, un gusto tenerlo por acá, licenciado. El día de hoy vamos a platicar lo que es la parte de la ansiedad, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué es la ansiedad, licenciado? bueno, primero muchas gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Siempre es una oportunidad, ¿no? Hablemos en términos de oportunidades, creo que siempre, ¿no? Sí, Siempre toda situación es una oportunidad y precisamente yo también diría que la ansiedad, bueno, ahorita la definimos, pero también es una posibilidad de aprender, ¿no? Qué es la ansiedad? Es una respuesta que tiene nuestro organismo para adaptarnos, sobre todo ante situaciones que consideramos como que amenazan nuestra seguridad o que tienen de algún modo algo que yo considero como un peligro, ¿no? Un peligro, ya sea real o ya sea real latente o puede ser que no sea tan real y la persona cree que es real, ¿sí? Y esta respuesta se caracteriza por preocupación, por miedo, ¿sí? Entonces, de algún modo es una respuesta ante las situaciones o ante una situación en específico. Y básicamente eso es la ansiedad, una respuesta adaptativa, porque también, pues podemos caer en la parte patológica, ¿no? Hay una ansiedad adaptativa y una ansiedad patológica, por así llamarlo. ¿cómo cuáles serían más o menos los síntomas de la ansiedad, licenciado? Porque a lo mejor la mayoría de las personas no saben y también, pues, surge esta inquietud de pues a lo mejor me siento cansado, es cansancio, a lo mejor, y hay mucha gente que no sabe cómo podemos detectar la ansiedad. ¿Cuáles serían más o menos los síntomas? Sí, yo creo que eso es importante y es importante comentar que de algún modo todos en algún momento hemos sentido ansiedad, sí, todos, solo que lo que comentaba, hay una parte de esta respuesta que me permite adaptarme al medio. Es una respuesta que tiene nuestro cuerpo de algún modo para mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces los síntomas son principalmente la cuestión del miedo, si ante una situación, como decía, puede ser real o yo pienso que es real y me puedo sentir preocupado. Ahí implica también que mi ritmo cardíaco se acelere, que a lo mejor tenga ciertos pensamientos también. Un ejemplo, yo el día de ayer tenía una situación de ansiedad, ya lo puedo definir así, ¿no? De ansiedad ante una situación en la que yo estaba, se percibió un peligro de algún modo evidente, ¿no? Una situación que yo consideraba como peligrosa, y a partir de ahí, para enfrentar esa situación, pues comencé a sentir, bueno, mi ritmo cardíaco se acelera, ¿no? A lo mejor se seca mi boca, las mucosas se secan. Entonces comencé yo a generar una serie de pensamientos de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo enfrentar esto? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? Entonces comencé después a preocuparme porque entonces dije, bueno, sí podré con este hecho, ¿qué me implica? ¿Hay otros involucrados? ¿Qué va a pasar? Entonces sí se da cuenta. Y al final, pues obviamente enfrentamos el hecho, pasó la situación y pues bueno, uno va utilizando sus recursos para enfrentarlo, pero en sí de algún modo esa es una situación de ansiedad que la enfrentamos y que yo creo que vivimos situaciones como esa todos los días, eh, pero esa es un parte de de los síntomas, ¿no? Este miedo, esta preocupación, estos pensamientos que surgen que pueden ser recurrentes también. Entonces, esta sudoración de manos, también hay una sintomatología física, ¿no? Sudoración de manos, ritmo cardíaco se acelera, se secan las mucosas, ¿no? Entonces, básicamente son como ciertos síntomas. Sin embargo, eso es, en cierto modo, pues, normal, de algún modo. El punto es cuando esto se vuelve recurrente y la intensidad de los síntomas, pues bueno, se hace más grande, ¿no? Sí, porque hubo en una ocasión, hay cosas que la gente no sabe de mí, que no comparto, Sí. pero hace poquito apenas viajé en metro y un chavo me dijo, aquí le regalo mi tarjeta y se usa así y ya me enseñó. Entonces, yo siempre tuve Sí, coche. sí. Y en ese momento yo dije que sentí como un mareo,
como que me iba a desmayar y sentí una taquicardia muy Mm, fuerte. ujú. Entonces, de ahí, me dirigí al doctor porque yo dije, no puedo enfermarme. Me fui al doctor Sí. y le comenté a la doctora lo que sentía y me dijo la doctora, necesito que te compres un ketorolaco sublingual. Me lo hizo poner, me dijo, y si no baja esta parte, porque me revisó rápidamente, trae a un familiar porque ocupas esa parte tal vez si no se te pasa, porque me dijo que era angina de pecho, que era como un preinfarto, según, pero Mm. se puede confundir, ¿verdad? Con la parte de la ansiedad, porque pudo haber sido ansiedad y no un preinfarto, o ¿cómo ve usted ahí? Ujú, exacto. Aquí habría que ver a lo mejor también los antecedentes, ¿no? En esto que usted relata, eh, los antecedentes, si es que hubiera alguna otra situación, o también pudo ser, como bien dice, una situación de ansiedad por la cuestión de un peligro tal vez inminente, una situación de verse sin auto, ¿no? Y que es necesario y a lo mejor qué voy a hacer y cómo me voy a mover. Y entonces comienzan a surgir toda esta serie de pensamientos y su cuerpo responde. ¿Sí? Nuestro cuerpo responde en automático también y dice, bueno, pues entonces a lo mejor sí pudo haberse confundido y a lo mejor era una situación de ansiedad ante ese hecho o ante ese peligro de algún modo, ¿no? Que se consideraba en ese momento. Y que esta sintomatología también, nuestro cuerpo lo utiliza para volver al equilibrio o mantener el equilibrio, ¿sí? Esta reacción o esta respuesta. Es importante también comentar que esta respuesta, si es una respuesta que yo tengo, que mi organismo tiene, pues se puede ir modificando o yo también la puedo ir educando para enfrentar de mejor manera, pues, los aspectos inminentes que luego tenemos en la vida, ¿no? Como usted pone un buen ejemplo. Sí, aprendí que es mejor sin coche. Entonces, sí, creo que ese es, muchas veces lo podemos confundir y cuando no sabemos, los doctores pueden abusar, porque en ese momento sí hubo, confusión y más que nada yo siento que sí fue ansiedad, ¿no? Entonces ahí, usted, por ejemplo, recomienda tomar medicamento cuando llega a ser, porque hay como factores biológicos en el cerebro, ¿no? Hay, por ejemplo, en cuanto a estos factores biológicos, ¿no? Sí, es importante hacer esa diferencia. Si bien es cierto que todos nos enfrentamos a esta parte de situaciones que nos generan ansiedad, eso yo creo que es una adaptación cotidiana, por eso decimos que a lo mejor es adaptativa, pero eso es diferente cuando a lo mejor sí surge realmente algún trastorno de ansiedad, porque hay varios trastornos de ansiedad. Entonces, cuando ya realmente se vuelve un trastorno de ansiedad, parte del tratamiento implica ya varias cuestiones, ¿no? Como a lo mejor usted comenta, dentro de ellos a lo mejor sí la cuestión del apoyo psicoterapéutico y también la parte, puede ser psiquiátrica y entonces cierto apoyo de ciertos tal vez, medicamentos que apoyen esta parte. Entonces se va haciendo como un conjunto, pero ya es cuando a lo mejor sí se transforma en una cuestión de un trastorno o cuando se considera no solo a lo mejor por un especialista, sino por varios o por un equipo que realmente la persona lo requiere, ¿no? Realmente lo requiere. Cuando le digo ya la intensidad de los síntomas a lo mejor avanza a otro nivel. Ahí la doctora me decía, medicamento para que yo pueda seguir trabajando. Pues te voy a recetar la cardiomazepina, me dijo. La cardiomazepina va a ser lo mismo que el alcohol. Entonces, va a desconectarte. Creo que esa se utiliza para las personas que tienen epilepsia. Y entonces, yo jamás había medicadome y nunca lo hubiera hecho si no hubiera tenido trabajo. Sí. Cuando me la tomo, profesor, no. Yo dije, no sé, se vive diferente con la cardiomazepina. Porque yo dije, ¿qué es esto? O sea, cero estrés, cero preocupación, súper relajada. Yo la seguiría tomando si no me hubiera hecho reacción, porque se me inflamó el ojo, se me inflamó Sí, el ojo. algunas veces que Sí, no sé por qué pasó eso,
pero yo la seguiría tomando si no me hubiera hecho reacción, porque nunca en la vida me había medicado, nunca. Y yo creo que estoy contemplando esa parte porque la pregunta que viene va relacionada con esto. ¿El estrés, qué papel juega con la ansiedad? ¿Es diferente el estrés y la ansiedad? Pues es que sí hay un poquito de diferencia. Los dos son respuestas adaptativas para buscar el equilibrio, pero la ansiedad tiene que ver más también con un factor de la cuestión del miedo, sí, del miedo ante la situación y sobre todo tiene un componente también cognitivo, esta parte de los pensamientos recurrentes o pensamientos parásitos que yo le llamo, que generamos también y que a veces aumentan o exacerban la situación. Entonces llega un punto en que a veces le tengo más miedo a lo que estoy pensando que al hecho real. Un ejemplo, que no sé si alguna vez lo comenté con usted, había una persona que pues ya se estaba volviendo una fobia, que es un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces ya estaba volviendo una fobia hacia las cucarachas. Entonces esta persona cuando veía una cucaracha, eh, pues sentía palpitaciones, le faltaba el aire, sentía que iba a morir, entonces comenzaba toda una reacción física, ¿no? Toda una serie de síntomas. Entonces, pero aquí también yo le preguntaba, le digo, bueno, ¿y qué piensa cuando ve una cucaracha? Y me decía, dices que pienso que de donde salió esa, van a salir muchas, miles, y van a venir directamente hacia mi persona y se me van a subir y me van a picar o me van a morder y, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero ¿eso hacen las cucarachas realmente? ¿Ese es el comportamiento de las cucarachas? Y me dice, no, pues no, generalmente cuando veo una se van, ¿no? Se alejan, pero yo pienso que va a pasar eso. Entonces, esta persona generaba muchos pensamientos de ese tipo y entonces llegaba un punto en que realmente la reacción fisiológica se detonaba más por lo que estaba pensando, no tanto por el hecho en sí. Entonces eso es algo importante. La ansiedad tiene estos componentes de la cuestión de esta parte cognitiva, ¿no? Que generamos muchos pensamientos, le digo, yo le llamo parásitos y al final hacemos la situación muy diferente. Entonces, por eso de ahí es una oportunidad para empezar a educar esto con ciertas herramientas para que mi reacción sea diferente. A lo mejor, mire, no voy a evitar, como decíamos a lo mejor anteriormente, el vivir las situaciones. Usted relataba ahorita un hecho, y a lo mejor el medicamento le ayudó, ¿no? Fue un apoyo. Yo le llamo así, los medicamentos son apoyos, pero al final de cuentas no siempre va a tomar un medicamento. Tendría que aprender a lo mejor ayuda en ciertos momentos, Sí. pero tendría usted que aprender a regularlo de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante. Poder más grande que puede tener un ser humano es conocerse. Y yo soy muy apasionada de lo que Ujú. hago, soy muy obsesiva. Entonces yo dije, "Nee, si yo ahorita consumo algo o me dedico a estudiar, soy muy apasionada y sé que me voy a meter de lleno. Entonces mejor no, muchas gracias". Entonces me encantó el efecto que tuvo la cardiomazepina en mí, que me dijo la doctora, media tabletita. Sí, cierta dosis. Sí, y yo dije, no, ya se me descompuso otra vez el coche, va una, no, pero también tengo que entregar esto, va otra, y entonces me Exacto. tomé una completa y no, ya, fue sí, hay que seguir definitivamente las indicaciones del doctor, pero entonces sí llega a ser, Exacto. Ujú. ¿mandé? No, que exacto, o sea, sí ayuda, pero el punto es eso, ¿no? A lo mejor no siempre la va a tomar o no siempre tenga, o, ¿no? Entonces el punto también es ir generando recursos para ir enfrentando esta situación de otras formas, ¿no? Y yo que a lo mejor ir con una psiquiatra, porque ellos son los que prescriben los medicamentos, y a lo Sí. mejor pues un apoyo por ahí para el estrés, ¿no? Porque el estrés es antes de la ansiedad, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que le digo que el estrés también es una adaptación que tiene nuestro cuerpo. Entonces, de algún modo, también ante el estrés tenemos cierta respuesta fisiológica. Nada más que le digo que la ansiedad sí tiene más este componente más cognitivo que la puede exacerbar, ¿no? Y que podemos pensar que pues el peligro está ahí,
o una situación peligrosa de la cual a lo mejor tengo que huir o enfrentarme, pero pero a veces se exacerba, ¿no? Yo mismo la exacerbo, ¿sí? Ah, Entonces, sí, más como ese componente sobre el miedo, ¿no? sí. Sobre el miedo, sobre la amenaza. Ujú. ¿Tendrá que ver algo, profesor? Dicen por ahí, y a lo largo de que, luego me dicen que soy media aburrida porque me gusta leer y cuando he tenido la oportunidad he leído, pero decía un libro que mi peor enemigo no estaba afuera, estaba dentro de mi cabeza, porque mi cabeza sabe lo que me hace sufrir, lo que me hace daño. Entonces mi cabeza, en mi pensamiento, que eran los pensamientos, intrusivos que les llamaba a usted hace ratito, tóxicos, algo así. Están los Parásitos. parásitos, exacto, sí. Este, mm, Mi mente sabe que me da miedo, ¿no? Mi mente sabe esa parte, entonces me va a mandar mensajes o me va a tratar de poner más ansiosa, ¿no? Entonces tengo que comenzar, creo yo, salvo su mejor opinión, a trabajar con ese pensamiento, ¿no? Hablarme con amor, porque así me hablo yo. A ver, mi vida hermosa, tranquilízate, la cucaracha no te va a hacer nada, ¿no? El ejemplo de las cucarachas, ¿no? Sí. Am, o la araña, ¿no? La araña no te va a hacer nada, aviéntale la chanca desde aquí y ya la matas, no sé. Ujú. Entonces, creo que cualquier cuestión mental, creo que es una oportunidad para conocerte y para tratarla, ¿no? Entonces, mi cabeza me va a presentar cosas que saben que me dan miedo, que me hacen sufrir, y creo que el trabajarlo y decir, a ver, no, tranquila. La araña, mira, va a pasar, o como por ejemplo lo que decía, la cucaracha me ve y corre para que no la mate, ¿no? Sí, En vez de exacto. aventarse. Entonces, ahí como comenzar a trabajar pensamiento, creo yo, su mejor opinión, y pues a lo mejor en algún momento dado, si no puedo hacer que ya es lo peligroso, no poder controlar los pensamientos, pues a lo mejor tomar el apoyo psicológico, ¿no? ¿Cómo ve usted? Sí, de hecho tiene mucha razón. En esta parte hay que trabajar las dos partes, la parte cognitiva y la parte conductual. De hecho, por eso se llama también el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Funciona mucho ese enfoque en este tipo pues, de situaciones de ansiedad, ¿no? Trastornos de ansiedad. Ya cuando son trastornos de ansiedad es como sí o sí un espacio psicoterapéutico, ¿no? Aparte de que se lleve a la mejor tratamiento psiquiátrico, ¿no? Con el psiquiatra u otra serie de tratamientos. Pero sí, hay que trabajar mucho con los pensamientos, con lo que uno está pensando, sí, con lo que uno piensa, porque los pensamientos median mucho nuestras respuestas también. Son como filtros, yo siempre le he llamado, son como filtros precisamente de esa realidad que vivimos, pero el filtro yo lo puedo modificar, o sea, yo lo puedo manipular. Lo que tal vez alguien ve como una amenaza, sí, como una amenaza o como una situación catastrófica, tal vez otra persona no lo ve tanto así, o puede decir, bueno, es una oportunidad, puede ser, para aprender algo, o no es del todo inadecuado, ¿no? Entonces, sí, mucho hay que trabajar los pensamientos para empezar a modificar estas respuestas. Y ahorita le voy un ejemplo de esto es, hace tiempo seguía a una persona, poco tiempo, no mucho tiempo, poco tiempo a una persona, ella la habían intentado, ¿no? Intentado secuestrar. Primero parecía un asalto, pero entonces, pues estamos hablando que ese hecho no es un hecho traumático, ¿no? No es nada sencillo. Entonces, a raíz de eso, bueno, no pasó eso realmente, pero después comenzó a notar que comenzaba a padecer ansiedad, ¿no? Sobre todo cuando salía, cuando tenía que salir nuevamente, que se le llama ataques de pánico, ¿no? Salía, que es un trastorno de la ansiedad también, salía y comenzaba esta parte de palpitaciones, sudoración, toda esta parte, pero al final de cuentas, ¿qué cree que estaba pensando? ¿Cuál cree que eran sus pensamientos? Pues a lo mejor que lo estaban siguiendo, ¿no? Exacto, entonces él pensaba que nuevamente iba a pasar eso, que nuevamente estaba expuesto, que nuevamente estaba ante peligro eminente, entonces su respuesta fisiológica se disparaba, ¿no? Pero lo estaba mediando el pensamiento.
Después pensaba que lo estaban siguiendo, que alguien lo estaba observando, que sonaba el teléfono y ya pensaba que alguien lo quería, lo estaba buscando. Si un auto se paraba fuera de su casa, se detenía, ya pensaba que lo estaban observando, que lo estaban vigilando. Entonces, sí se da cuenta cómo esta parte cognitiva pues realmente ya no la estaba controlando, estaba generando muchos pensamientos que exacerbaban esa respuesta, Sí, ¿no? Esa ansiedad la exacerbaban, entonces tenía mucho miedo y después ya no podía salir porque entonces tenía estos ataques de pánico. sí, eh, y entonces lo que tenía que ir haciendo era también modificar esos pensamientos, pero también tener algunas acciones para de algún modo manejar la parte fisiológica. Entonces, de hecho, si me lo permite, hay un breve ejercicio que las personas pudieran hacer. No sé si me permite aquí mostrarlo. claro que sí, me encanta todo lo que nos platica porque es Hágale. interesante y es de mucha, sirve para información. Mire, aquí hay, y de hecho esto lo puede hacer las mismas personas, si es un espacio de, Sí, pues, de reflexión. Bueno, mire, tal vez no, bueno, no sé si se vea, perdón, la escribí así. ok, Bueno, aquí hay una S que es situación, sí, acá una R que es reacción, ok, y aquí una P en medio que quiere decir pensamientos. ok, Entonces, por ejemplo, sirve mucho comenzar a detectar qué situaciones me generan ansiedad, ¿no? O ujú, me generan alguna reacción que yo considero inadecuada, alguna emoción inadecuada, y anotarla aquí. Y después acá donde dice reacción, donde está la R, sí, es que yo anote todas las reacciones físicas que tengo. ok, ¿Sí? Ah, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso de esta persona diría, ah, pues la situación es salir de mi casa, ¿no? O salir a la calle, por ejemplo. Y la reacción es, ah, comienzo a tener sudoración, me tiemblan las manos, mi ritmo cardíaco se acelera, se me seca la boca, se tiemblo, ¿sí? Entonces lo comienzo a escribir. Y aquí en medio, en la parte de pensamiento, ahí anota qué está pensando en la situación o qué piensa de la situación. Pero así tal cual lo piensa. Ah, pienso que me va a volver a pasar, que me van a asaltar, que alguien me está siguiendo, que sí, sí se da cuenta. sí, Entonces, ¿esto para qué lo hacemos? Para que la persona genere cierto grado de conciencia, porque el pensamiento es muy rápido, entonces damos muchas cosas por hecho, pero ujú, cuando lo escribimos nos lleva nuevamente a reflexionar eso que estamos escribiendo, repensarlo, estructurarlo para saber cómo lo escribo. sí, Entonces, ya que la persona tiene esta lista, a ok, veces la persona se sorprende porque dice, ¿a poco yo pienso todo eso? sí, Dice, yo no me había dado cuenta que pensaba todo eso. ujú, Y eso ayuda para que entonces él genere una alternativa. Si yo pienso, ah, es que me están siguiendo o me va a volver a pasar lo mismo, la misma persona, con el apoyo a lo mejor de un acompañante o de un terapeuta, de psicoterapeuta, puede construir otro pensamiento que va a ir en lugar de ese. O sea, otro pensamiento que sea más adecuado. A lo mejor un pensamiento como, ok, estoy en la calle, estoy seguro, voy a poner mayor atención, ¿no? Voy ujú, a estar atento, voy a tomar ciertas medidas en la medida de lo posible. sí, Es un pensamiento diferente a, es que me están siguiendo o no estoy seguro. Ah, ok, pues entonces a lo mejor voy a tomar otra ruta, entonces no voy a tomar esa ruta que ya sé que a lo mejor no es adecuada, ¿sí? Entonces comienzo a notar las alternativas. Esto se llama TREC, Derek, la técnica de la TREC, terapia racional emotiva conductual. perfecto, Entonces, esto ayuda mucho sí, para las personas porque vamos haciendo un análisis de, oye, realmente qué estoy pensando y qué hago, qué reacciones tengo, ¿no? Entonces, eso es importante porque así pues vamos ayudando a las personas a que nos vayamos dando cuenta que realmente, miren, nosotros podemos cambiar lo que pensamos, sí. ¿sí? Y las reacciones que tenemos, sí lo podemos hacer. Es un entrenamiento. Sí, en la ansiedad ahorita que me explica todo esto, como que ya está más aterrizado. Entonces en la ansiedad lo que vamos a tener es miedo, ¿no? Hace porque pegó mucho. O sea, yo estaba aquí y se me pegó muchísimo un señor y yo dije, bueno, ¿este qué? O sea, la fila está allá, por favor, póngase allá.
Pero exacto. yo no reaccioné con miedo, o sea, yo reacciono, pero reaccioné firme, oiga, hágase para allá, ¿no? Y el señor dijo, ¿qué? Pero si no te estoy molestando, que no sé qué, no, sí me molesta, porque se está pegando, o sea, lo tengo aquí casi, hágase para allá. Y le digo, yo sé que pero en derecho nos enseñaron, esta es mi esfera jurídica, y si tú la transgredes, Sí. puedo hacer valer algún derecho. Entonces, Ya, sí. qué bueno que lo platicamos esto porque ya está aprobada por la Cámara de Diputados la ley Valeria. Y porque voy a decir muchas cosas que la gente no sabe de mí, ¿no? Y hay mucha gente que quiere conocerme, pero yo, gracias a usted, creo en los hombres fieles, correctos y cero machistas. Entonces, yo sé que usted me va a entender lo que voy a platicar porque a raíz de que hay muchos hombres que no respetan a las mujeres, surge la ley Valeria. Entonces, esta ley, pues, ahorita es nueva y pues va a proteger muchos temas como eso está ya transgrediendo esta parte. Entonces, ahí he tenido comentarios en el TikTok en donde decía uno, pues por eso las mujeres se van a quedar solas. ¿Cómo ve usted eso? Como, pues me gustaría saber su opinión. Bueno, ahí sobre, primero sobre esta parte de hecho de cómo reacciona, a lo mejor ahí puso un límite, ¿no? Ahí usted puso un límite, o sea, había una situación y usted la enfrentó de esta manera para poner un límite, ¿no? Para poner un límite, a lo mejor usted dice, no, no me dio tanto miedo, pero ahí usted puso un límite, reaccionó de esa manera poniendo un límite, a lo mejor también, pues bueno, gracias a los conocimientos que usted tiene, ¿no? Que tiene, puede hacerlo de esa forma, entonces puso un límite en ese sentido. Y bueno, yo creo que eso es adecuado, porque es una forma de enfrentar las situaciones, ¿no? De hecho, esto de poner límites es muy importante, siempre. Puso un límite verbal y a lo mejor también se alejó un poco, ¿no? Entonces también yo creo que eso es algo muy importante. Y sobre esta parte de lo que llegan a pensar las personas, yo siempre he pensado que es importante la cuestión del respeto. El respeto, dice una de mis compañeras, ¿no? Aquí en China, o sea, siempre va a ser respeto, dice la compañera, porque al final sí podemos tener muchas ideologías, visiones, ¿no? Diferentes. Yo luego le digo a mi hija, le digo, es que mira, trabajamos con una diversidad, todos somos diferentes, o sea, somos diversos, porque a veces ella me dice, está mucho con los términos, mi hija, ¿no? Que la comunidad tal, que la comunidad tal, que términos. Y yo le digo, mira, es que de hecho no debería de, ni siquiera de existir esos términos. O sea, todos somos personas, pero somos personas. Y sé que existen, bueno, para a lo mejor ponernos de acuerdo y para muchos fines, Sí, pero en mi opinión no deberían ni existir. O sea, ¿cuál es el término? Somos personas sí. diversas. Ujú, Y ujú, usted lo sabe bien, con diferentes derechos y obligaciones, ¿no? sí, Entonces, o sea, somos personas. sí, Eh, diversas, diversas, con gustos, preferencias, diversas. Entonces sí, yo por eso le digo mucho a mi hija, ni siquiera deberían existir esos términos. A lo mejor lo hacen para, pues, sentirse identificados por lo que quieras, ¿no? Pero a final de cuentas no, simplemente tendrían que, somos personas que merecemos respeto, ¿no? ujú, Entonces creo que en ese margen entonces, mucho esta parte de respeto y a veces se nos olvida. Seamos hombres, mujeres, no, somos personas diversas, con características incluso físicas diversas, ¿no? sí. Y con procesos diversos. Entonces, yo me meto mucho por esa parte, o sea, hay una diversidad, vivimos en la diversidad. Entonces, procurar meter en cajones no en varios cajones a las personas, no se me hace tan adecuado, o sea, porque somos personas, ¿no? Entonces, Sí. yo pienso eso, ¿no? Esa es como mi opinión. Sí, yo quisiera que usted se multiplicara en muchos hombres y que todos los hombres fueran como usted, porque la verdad con los hombres que me he topado yo digo, híjole, no, yo sé lo que es un límite y el límite se pone en seco. Sí, Entonces ahí podemos definir que no tengo ansiedad, tengo enojo, ¿no? exacto. Fíjese que eso es importante. Yo creo que en esto hay que ir definiendo muy bien.
no en función de lo que siento. Porque usted dice, no, es que me enojó esa situación, ¿no? O tengo enojo y entonces puse un límite, ¿no? A lo mejor usted dice, no tanto miedo. Yo Sí, creo no, yo que ya estaba. eso, Sí, entonces no es ansiedad, es enojo, ¿verdad? sí, yo creo que ahí partió más de cierto enojo, ¿no? Ante una situación injusta, ¿no? Que usted considera injusta como esa parte de la cuestión de ese acercamiento, ¿no? No adecuado. Y pues entonces pone un límite. Aquí es donde creo que tendríamos que ser muy claros con las personas en relación a que nos conozcamos, ¿no? ¿Qué realmente estoy sintiendo? O sea, ¿qué siento? ¿Qué nombre le pongo? ¿Y cómo lo canalizo? ¿O cómo voy a regular eso, ¿no? ¿Cómo me autorregulo? Entonces, siguiendo esta palabra, pues es eso. A lo mejor todos de algún modo padecemos ansiedad en algún momento, pero el punto es cómo te autorregulas y cómo enfrentas ese hecho de una mejor forma, ¿no? Para que a lo mejor esa ansiedad de algún modo pues se quede más pequeñita, ¿no? Por así llamarlo, y me la pueda echar a la bolsa y pues convivo con ella o hago mis actividades y no me imposibilite, como en el caso que comentábamos del señor, ¿no? Que realmente ya después ya no podía salir o ya estaba en riesgo de perder su trabajo porque ya no podía salir por este hecho, ¿no? De lo que pensaba y cómo vivía esta situación. Yo creo que es esa parte, este sentido de estarnos siempre conociendo, ¿no? ¿Qué siento? Preguntándome cómo me hizo sentir esta situación, cómo la enfrenté, fue lo más adecuado, ¿no? ¿Qué pudiera hacer, ¿no? Entonces eso. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que hicimos un trabajo en la licenciatura y nos dejaron ver el monstruo de las emociones, creo que se llama, y es ¿Mm? como un estambre con muchos colores de estambre, todo revuelto. Y entonces creo que ahí el video trata de que saco el color verde y me representa la paz, saco el color azul y me representa el Ujú. enojo, el miedo. Entonces, sí es cierto, es bien importante saber qué sentí en ese momento, ¿no? En cada cuestión que Sí, llega a pasar, ¿no? Y ponerle un nombre, ¿no? sí, ponerle un nombre y un lugar, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer con eso? La pregunta es eso, ¿no? ¿Qué quiero hacer con, por ejemplo, con el miedo, con el enojo? O sea, ¿qué quiero hacer? Lo identifico, es miedo, frustración, ¿qué es, no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y qué hago con eso? ¿Qué es esa parte de ese manejo, no? ¿Qué Co- hago con eso? ¿Qué quiero hacer con? Es que fíjese que tiene varias opciones y yo creo que esto es algo importante. A ver, Sí, sí. es importante porque siempre ante una situación o un hecho tenemos varias situaciones, tenemos varias alternativas, solo que a veces no las vemos. Y en función del camino que tomemos, a veces es la respuesta que obtenemos o incluso a veces cómo me siento o lo que pienso, ¿sí? Porque usted sabe, a veces el enojo se me puede desbordar y a veces puedo canalizarlo diciendo, haciendo cosas que después no quería decir. Hay gente que rompe cosas, hay gente que insulta, hay gente, ¿no? Entonces puedo canalizar el enojo de alguna manera o de estas formas, pero también si analizo podría canalizarlo de maneras más ecológicas. O sea, por ejemplo, de entrada puedo respirar, ¿no? Primero identificar, ok, me estoy enojando, ¿no? O sea, y cada quien sabe cuando se está enojando qué siente, ¿no? Hay quien dice, pues es que mira, me siento como aquí muy caliente, siento que mi cara está roja, o hay quien dice, estoy apretando la mandíbula o estoy apretando el puño, ya me estoy enojando, ¿no? Ah, bueno, pues ahí entonces, ¿qué puedes hacer antes de llegar a lo que generalmente hacías, ¿no? Ahí rompe esa pauta de comportamiento. A ver, si ya identifiqué que me estoy enojando, entonces a lo mejor primero respiro profundamente por la nariz, relajo y a lo mejor al mismo tiempo me estoy alejando de la situación o de la persona un poquito para tener un margen y ya es un manejo diferente. Y tal vez después a lo mejor pueda hacer un ejercicio, si quiero ahorita más adelante lo comentamos, de respiración muy simple, ya lo estoy haciendo y a lo mejor ya estoy pensando otra cosa. Ya estoy pensando otra cosa o ya estoy pensando que a lo mejor no vale la pena o que tengo que ser más inteligente, para qué me voy a pelear aquí, para qué voy a generar un conflicto, además está mi seguridad. ¿Sí se da cuenta? Todo esto es un manejo que ocurre a veces en segundos, ¿no? Pero si lo practico, me vuelvo hábil.
me voy volviendo hábil para enfrentar este tipo de situaciones y canalizar el enojo de otra manera. A lo mejor hay gente que ya también tiene otras opciones, si hace ejercicio, o se relaja, o medita, o da... Yo le comentaba, enojarse es todo un arte, licenciado, porque pero las veces que lo he controlado, fíjese lo que pasa. Un día estaba súper, súper enojadísima y me controlé, tranquila, relajadísima, pero en eso que controlo el enojo y ya tenía lo que es un derrame en el ojo y el ojo todo lo traía rojo, 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 de lo que me controlé. Me controlo mucho y en algún momento dado leí por ahí que el enojo es un arte porque te tienes que enojar en la justa medida, en el justo momento, ¿no? Entonces he logrado controlarlo, pero fíjese que descubrí algo. Sí, Es más bonito dejarse ir como gordo en tobogán y sacarlo así como... Entonces yo para no llegar para detener, muchas veces lo que hago es llamar a la patrulla, cuídame, para que me detenga si voy a hacer algo, ¿no? sí. Me digan, no, ya, ahí no vaya, señora, no, eso no, señora, no, pero sí, entonces sí he llegado como a controlar esa parte. Si no te enfermas, ¿cómo ve usted eso? Sí, de hecho, sí, hay que sacarlo, o sea, sí regularlo y sacarlo de alguna forma, ¿no? De alguna manera. Hay varias formas, ¿no? Pero el punto es también entender que el miedo, perdón, el enojo, por ejemplo, es necesario. Sí, o sea, todo lo que sentimos es necesario, ¿no? Las emociones son necesarias. El miedo nos ayuda, también el enojo, perdón, nos ayuda, pues también a poner límites, a protegernos, nos pone alerta, ¿no? Entonces, aquí el punto nada más es eso, ¿no? Que a lo mejor no se me salga de control y a lo mejor haga algo que no quería hacer o haga algo que me arrepienta, ¿no? Como usted dice, ¿no? Pues que me detengan si, si hago algo, ¿no? Ese yo creo que es el punto, pero también a lo mejor sí sacarlo. Mire, una vez le recomendé a una persona, le platicaba una historia y esta persona a raíz de ahí tomó una opción para el enojo. Ella dice que discutía mucho con su hijo, o sea, se enojaba demasiado con lo que él hacía o no hacía, o con lo que él le decía, y ya empezaban a discutir y se gritaban, se hacían, o sea, ella decía que muy, muy feo, así decía ella, ¿no? Entonces decía, pero ya no puedo seguir así, o sea, todo el tiempo estarme peleando con mi hijo, pues vivimos en la misma casa y es complejo, dice. Y yo sí le grito y le digo, y bueno, un montón de cosas y nos peleamos, ¿no? Dice, pero ya no quiero eso. Entonces yo le conté una historia y a raíz de eso ella tomó una opción y la opción que tomó es, pues ok, ya no le voy a decir a él groserías ni nada, pero entonces las voy a escribir. Entonces las voy a pensar, oye tú, dar por cual, que no sé qué, pero en su mente, ¿no? Le estaba diciendo y a él no le decía nada. Se mantenía callada, pero en su mente le estaba diciendo y ya después las escribía. Escribía aquí todo lo que le quería decir, bla, 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 bla. Dice, ya después ya lo leía y ya me sentía más tranquila, dice, porque ya lo había sacado ahí y ya después lo rompía, se lo rompió porque ¿qué tal? No se lo quería enseñar tampoco. Y dice, ya me he acabado muchas libretas, pero me ha servido. Entonces acá el punto es, bueno, es una forma de canalizarlo, ¿no? Ella se dio cuenta de que pues a lo mejor no se lo podía decir así tal cual, pero sí lo sacaba y quería sacarlo de esa manera y se dio cuenta que de algún modo sí le ayudaba, ¿no? A sacarlo. Si ya no se las digo a él, ahora se las digo en el papel o las digo en mi pensamiento, pero ya yo lo tomo, dice, como esa parte de mi ejercicio y entonces ya me he vuelto experta en eso, o ya he practicado y ahora ya dice, ya cuando comienzo a escribir o comienzo a pensar esto ya me relajo, ya me da tiempo para pensar y ya cuando hablo con él, pues ya no lo insulto, a lo mejor ya estoy más tranquila, respiro, hago más cosas. Entonces sí, sí, de algún modo hay que canalizarlo, pero sí entender que es necesario también. Es Yo con, necesario, nos sí. ayuda. Yo con mi hija, bueno, con mi bendición, lo que hago es hacer lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo, ¿no? Hace poquito hubo no confrontación, pero un desacuerdo. Entonces, yo se lo comentaba en el pasado a mi mamá. A mí me hubiera gustado que tú me llevaras a un restaurante, me invitaras a comer y ahí me dijeras, mira, hija, esto no está bien, esto no es así.
podemos hacerlo de otra forma. Si tú no haces esto, va a haber esta consecuencia. ¿Cómo me hubiera gustado que hicieran eso conmigo? Pero no pasó así. Entonces yo lo hago con mi bendición, ¿no? Yo a mi bendición le digo, mira, me la llevé, a ella le gusta mucho lo de Herbalife. Mm, Entonces nos llevamos me la llevé a un desayunador y ahí le dije, mira, pasa esto, esto no me gusta, creo que las cosas las estamos haciendo así. Si las hacemos de diferente forma, nos puede ir de esta manera. Entonces, yo siempre he tratado de hacerlo así con ella, tratando de evitar que le pedía es a mi hijo, cuídalo bien, ¿no? Una vez le dije, aquí a mí quién me garantiza que mi hijo va a estar bien contigo, si a mí todo lo que me hiciste. Y me dijo algo, la gente dice que qué rudo, pero a mí me pareció como un respiro al alma, porque me dijo, mi hijo lleva mi sangre, tú no. Y cuando me dijo eso, yo dije, "Ah, creo que mi hijo va a estar bien con él". Y respiré y estuve tranquila, ¿no? A mí lo único que me interesaba era que tratara bien a mi hijo, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, si mi hijo iba a estar con él, pues estuviera bien con él. Si no, pues iba a haber consecuencias legales, ¿no? Y hasta la fecha, yo voy a ser la mamá de mi hijo hasta que tenga 90 años y le voy a decir mi bebé, ¿no? Y lo voy a amar toda la vida. mm, Entonces, la violencia es el último recurso del incompetente. Y eso fue lo que me mm. hizo a mí decir, a ver, ¿tengo herramientas o no? ¿No? Entonces, pero me estaba platicando que también había como una respiración y todo esto para las personas que nos ven. Sí, de hecho, hay varios ejercicios de respiración. Yo lo que luego les planteo a las personas es uno muy, muy sencillo. Mire, que lo podemos estar aplicando. Generalmente respiramos por la nariz, retenemos el aire y lo soltamos por la boca, ¿no? Al hacer esto 2 o 3 veces, eso ayuda mucho para a lo mejor relajarlos un poquito o dar una pequeña pausa, ¿no? En lo que pensamos o en lo que decimos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar una situación? Entonces, yo les digo mucho a las personas que, por ejemplo, cuando respiramos, pues entra oxígeno a nuestro cuerpo y eso nos permite de algún modo vivir, ¿no? Entonces, de algún modo yo les digo, bueno, respiramos y está entrando vida, ¿no? Paz, tranquilidad, bienestar. Entonces les pido que le pongan un color a eso, sobre todo el color que más les gusta. Por ejemplo, no sé, ¿a usted qué color más le gusta? Me encanta el blanco. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, cuando usted respire, está entrando paz, tranquilidad, bienestar, entonces se va a imaginar que está entrando color blanco, ¿no? Y eso que trae dentro, que no nos gusta o que nos hace sentir de alguna manera, eh, le ponemos el color que no nos gusta. Por ejemplo, un color que no le guste. El color, el gris no me gusta. Ok, entonces lo que usted no quiere que esté dentro sería gris. Entonces después ya se le pide a las personas, respire profundamente por la nariz y imagine que está entrando vida, bienestar, tranquilidad. Y ese bienestar se lleva todo lo que de quedarse dentro hace daño. Y cuando saque el aire por la boca, se va a imaginar que está entrando, que está llevándose el color gris. Entonces, una vez más, ¿no? Respiramos profundamente por la nariz. Entra paz, tranquilidad, bienestar y se lleva todo lo que de quedarse dentro hace daño. Y se lo lleva todo. Entonces, si usted literal o las personas que nos ven se imaginan que literal se lo está llevando, sí hace una diferencia, porque entonces ya no es solo estoy respirando, ¿no? Estoy haciendo un proceso. A lo mejor es un proceso simbólico, si lo quiere ver así, pero es un proceso de entra paz, tranquilidad y se lleva lo que, y a lo mejor pueden ser varias cosas ese color gris. Si en ese momento está sintiendo enojo, pues entonces se lleva el enojo. Si en ese momento está triste, pues a lo mejor se lleva esa tristeza, ¿no? O sale esa tristeza. Si en ese momento está frustrada, pues a lo mejor respiro, entra paz, tranquilidad y se va esa frustración. O sea, se puede aplicar a muchas cosas. Y solo con respirar, que es algo, no nos cuesta trabajo. Y si esto yo lo hago todos los días o en diferentes momentos en el día, pues me voy a hacer hábil. Sí. Y ya después a lo mejor con 1 o 2 respiraciones ya. Y hay otra técnica que se llama el semáforo de las emociones. Entonces se puede ligar con esa
y nos ayuda a enfrentar muy bien en esta parte de obtener herramientas, ¿no? Ante las situaciones que nos generan estrés o ansiedad, ¿no? Es eso. Yo siempre he pensado que es bueno que las personas desarrollen herramientas, o sea, y que las usen en el momento y en la medida de que lo practiquen, pues se van a volver hábiles y van a tener mayores elementos. Sí, yo los arquitectos y Ujú. ya cuando conozco a alguien que es machista, que es golpeador, que es agresivo, que es mujeriego, que tiene todas estas características del hombre macho mexicano, es así como que, ay, qué flojera, ¿no? Que piensan que la mujer tiene que obedecer al esposo, quedarse en la casa, no mirar a nadie o perdonarles infidelidades, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo no podría perdonar una infidelidad y no es que yo sea Dios o me crea omnipotente, ¿no? Sino que no tengo ganas de lidiar con eso. O sea, eso me desgasta emocionalmente. Pienso que ese desgaste emocional en el que voy a estar llorando y toda esa vaina que tú dices, qué flojera, o sea, eso ya no es para mí. Eso sí me provoca ansiedad. Y ahí, Sí, yo creo que primero de entrada, para que una persona tenga cierta ideología o ciertas prácticas, son varias cosas. Una primera parte es, yo entiendo esta parte, dice, o sea, yo no coincido con eso, ¿no? No estoy de acuerdo con eso, usted comenta. Pero también habría que primero considerar que para que una persona, en este caso a lo mejor estamos hablando de los hombres, lleguen a pensar lo que piensan o se comporten de cierta manera, no surgió de la nada, ¿sí? No surgió de la nada, surgió en un contexto. O sea, en un contexto aprendieron a hacer, a manejarse de una forma. Entonces es algo importante, a lo mejor entender un poco esa parte. No estoy justificando a nadie, porque las decisiones de las conductas que podamos llegar a tener son decisiones de cada quien. O sea, no los justifico, más bien cómo entenderlo para entender que no es solo porque quieran ser así, ¿no? Tuvieron muchas experiencias que los llevaron a estar teniendo estas respuestas de algún modo, ¿no? O a dirigirse de esa manera. Entonces, eso primero tener un punto ahí. Segundo, ¿qué hacer? Usted decía, pues a lo mejor considerar esa parte, pero entonces también decir, bueno, pero si yo no estoy de acuerdo con eso, en esta diversidad, si yo no estoy de acuerdo con eso, pues entonces, sí, ¿no? A lo mejor me causa enojo, pero ¿qué voy a hacer con ese enojo? Porque no siempre me voy a estar enojando, más bien que voy a actuar de una manera más inteligente, ¿cómo lo voy a hacer? Me alejo entonces, ¿no? Ya no lo juzgo porque por alguna razón es así, ¿sí? Y a lo mejor no sé si lo cambio o no, si me toca o no, ¿no? Porque al final de cuentas sí se pueden modificar situaciones y modos de pensar, pero va a implicar un esfuerzo y eso a veces no está en mi persona. Yo tengo un amigo, por ejemplo, y usted porque ahorita lo dijo, que conoce a muchas personas, tengo un amigo que igual tiene, en cuestión de formación, pues se ha formado en muchas áreas, pero él sí sigue cierto pensamiento, ¿no? A lo mejor más, como usted dice, a lo mejor más machista, si lo podemos denominar de esa manera, y piensa y busca dice, yo quiero una mujer con tales características, ¿no? Y pues yo qué hago, pues lo respeto, ¿no? Primero lo respeto y segundo digo, bueno, al final de cuentas hay otras opciones. Estas temáticas, ¿no? De las nuevas masculinidades, ¿no? Hay otras opciones de vivenciarse como hombre, ¿no? Entonces, eso es importante también, que hay otras formas, pero lo primero es como usted está actuando. Si hay algo con lo que no congeniamos, de entrada es salvaguardar también nuestra integridad, también poner distancia. A lo mejor no los voy a agredir, pero sí poner cierta distancia o tomar otras medidas, ¿no? Pero de entrada sí comprender todo esto. Yo creo que esto en todos los aspectos, no se puede juzgar a nadie, más bien hay que ir entendiendo a las personas, incluso las personas que padecen de trastornos de ansiedad, lo vivencian de una manera muy intensa, entonces
No, más bien hay que entender cuáles son las dinámicas que están pasando y ayudarles, ¿no? En la medida de las posibilidades, con una cuestión de un tratamiento integral, ¿no? Integral y que la persona pues la lleve para enfrentar la vida o los retos que la vida le presenta de mejores formas, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Sí, lo escucho y sí, me surgen como varias cuestiones. Una vez a comida y escuché a una señora, y yo no puedo creer eso, que estaba diciendo, sí, la mujer tiene un hijo del otro, del otro, del otro y del otro, y es una tal por cual, y le decía palabras ofensivas de estas chicas que cobran el dinero que es... y yo lo único que pude percibir ahí, y sí lo llegué a pensar, fue, a mí me refleja una mujer que tiene hijos de varios hombres, pues, me refleja, no sé, que a lo mejor quiso formar una familia con cada uno de ellos y no pudieron o no pudo establecerse por algo. Pero aquí la mentalidad es tan cerrada que juzgan y critican. Ahora, muchas veces las mujeres, porque las mujeres a veces no buscan a los hombres, sino yo he visto hombres que forzan y he tenido pláticas con mujeres de aquí en donde me han dicho, ya estoy grande y me forzó. Entonces yo digo, híjole, muchas veces como mujeres decimos, ah, no es que la otra mujer tiene la culpa cuando no sabe que ella no hizo nada y que su esposo fue quien em, pues violentó a esa persona, ¿no? Entonces, yo trato de entender como usted lo menciona, pero por ejemplo, para la gente que no lo piensa como yo, qué le podemos recomendar a esa gente, por ejemplo? Pues mire, yo siempre he pensado, y a lo mejor usted me conoce también, yo siempre he pensado que siempre, bueno, es importante no generar un juicio, no generar un juicio de las situaciones, de las personas. Así a veces incurran o tengan hechos que para la mayoría o que incluso para las cuestiones legales se salgan de esa norma, ¿no? O no los comprendamos totalmente, no generar un juicio, porque por algo llegan a hacer eso, a eso voy. No, no los estoy justificando ni no estoy aceptando tampoco lo que hacen, ¿no? Porque tenemos también sistemas de valores a lo mejor diversos, pero eh, siempre es importante a lo mejor no hacer un juicio. O sea, no hacer un juicio porque efectivamente no sabemos todo lo que vive el otro, pero también eso no implica que no vaya a poner un límite o que no vaya a decir lo que no me gusta o que esté padeciendo ansiedad, ¿no? Por esta situación a lo mejor de vivir con una persona que me golpea o me hace o este miedo excesivo. Entonces, y no tomar acciones, ¿no? O sea, no, no, tampoco estoy diciendo que no se tenga que hacer eso, pero sí no hacer un juicio, pero sí tomar acciones. Me decía una persona, me dice, es que mira, realmente me di cuenta que ya no quería vivir así, ¿no? Con ese miedo, con esa ansiedad de que si iba a llegar y cómo iba a llegar, y si iba a llegar bien, o si me iba a golpear, o si iba a llegar enojado, o si iba a llegar de esta manera. Dice, todos los días eso era no vivir, ¿no? No vivir. Entonces, después me fui dando cuenta, entré a ciertos grupos de apoyo y ahí me fueron orientando decían, no, pues entonces tienes que salvaguardar tu integridad, tienes que denunciarlo, tienes que hacer, tienes que ver, tienes que moverte, ¿no? Y actualmente esa persona, pues, con gracias a todo ese tipo de asesoría, que incluyó también la parte psicológica, la asesoría legal, muchos ámbitos, pues actualmente pudo salir de esa situación y pudo decidir qué quería, ¿no? Formó otra familia con otra pareja y pues bueno, más de acuerdo a lo que ella quería, ¿no? Habiendo aprendido también a poner límites. Entonces creo que pues es importante eso. No juzgar, pero actuar, también poner límites y sobre todo nuevamente atender a lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo quiero, ¿no? Y entender que no todas las situaciones, no tengo que estar soportando todo, ¿no? Puedo poner un límite y me puedo mover para vivir de otra manera que yo quiera.
¿no? Pero sí, siempre desde el margen del respeto habría que pensar. Sí, cero juicios, pero te digo, eso no significa que no me voy a mover, ¿sí? Tengo que tener acciones. Sí, ahí me surge con todo lo que menciona, que muchas veces la gente piensa que estamos porque nadie nos quiere, ¿no? Pero a raíz de que tomo terapia, con que tengo ciertas experiencias, pues ya tengo sin pareja, sin juntarme, eh, y pues no, de alguna forma la gente no entiende, y esto sería importante platicarlo, que tu pareja, que es bien grave, es bien importante escoger a la pareja, porque tu pareja o te puede catapultar al éxito o te puede hundir y te puede destruir emocionalmente. Entonces, yo por eso he sido muy cuidadosa con la parte de escoger o de mejor no escoger, porque el amor que yo me doy no me lo ha llegado a dar nadie. Como yo me trato, no me trata nadie. Y me trato bien, pero no ha llegado un hombre que me trate bonito, ¿no? Entonces, yo no voy a ceder o no voy a cambiar mi forma de ser para que llegue alguien y me... pero la gente no cree en eso, ¿no? Que tu pareja o te puede hundir, de verdad, y te puede hundir hasta la muerte, como por ejemplo tenemos el caso de el hijo de Maribel Guardia, ¿no? La pareja que tiene, no sé si sabe el caso de Imelda Tuñón, en vez de catapultarlo a que subiera más, se murió y el muchacho tan joven de cuántos años. Y salió por ahí un video de cómo se pone la muchacha a pegarse ella sola diciendo que lo va a denunciar. Entonces, malo, solo te deseo que te encuentres a alguien como Amber Heard o como Imelda Tuñón. Sí. ¿No? Para que vean que una pareja o te catapulta al éxito o te lleva hasta la muerte, porque eso también existe en el Código Penal. Ahí dice violencia psicológica, está catalogado como todo el sentimiento que te haga tener pensamientos suicidas, ¿no? También. Entonces, ¿cómo ve usted? Pues yo creo que usted bien lo dijo, ¿no? Es importante ser muy consciente de uno mismo, sobre todo que qué quiere uno, cómo quiere estar, cómo quiere vivir. Y en función de eso, pues bueno, también se aplica la mejora, sí, a la pareja también, ¿no? A la cuestión de escoger, de decidir con quién estar, ¿no? De decidir qué quiero y también con las situaciones que vivimos, ¿no? Que yo decido cómo enfrentarlas. Pero acá lo más importante es hacerse caso. Yo le llamo mucho a esa parte, hacerse caso. O sea, escucharse uno mismo. O sea, ¿yo qué quiero? Usted ahorita decía a lo mejor de la pareja. Bueno, quiero compartir con alguien, pero ¿qué quiero, no? O cómo tendría que ser, o cómo podríamos construir o acordar, ¿no? Acordar situaciones o que fuera esta situación. Eh, entonces, eso se aplica también a todas las situaciones. O sea, ¿yo qué quiero? ¿Cómo quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿No? ¿Cómo quiero enfrentar esto? Ah, esto me genera ansiedad, esto me genera... ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Necesito ayuda? ¿No necesito ayuda? ¿Está saliendo de control? Eh, Tal vez sí. ¿A quién voy a buscar? Entonces, al final, eso es importante, hacerse caso. Yo le llamo mucho así, hacerse caso. ¿Y cómo es hacerse caso? Pues realmente qué estoy pensando, ¿no? Realmente qué quiero, realmente qué anhelo, cómo me siento. Un día alguien me invitó a una fiesta y era entre semana y yo pues trabajo todos los días temprano. Entonces me invitaron, iba a estar la familia y todos. Y les digo, pues bueno, gracias, voy a verificar si puedo. Dice, pero es que, ¿cómo no vas a ir? Y es que va a estar toda la familia, no quieres convivir y no sé qué, varias cosas. Y yo le dije, es que pues realmente a veces estoy cansado, quiero descansar un poco, ¿no? Y al otro día hay que levantarse. Entonces realmente a veces uno no se escucha, ¿no? O sea, yo realmente no quería ir por eso, no tanto que no quiera ver a mi familia. ¿Y qué cree que hice? Me imagino que no fue. Exacto, Sí, no fui, o sea, hazte caso. sí. Dije, no, pues voy a descansar porque la verdad he estado
también muy movido, las situaciones que me han enfrentado en la vida pues han estado un poquito intensas algunas, entonces pues bueno, no, quiero descansar un poco, hazte caso. Entonces también nosotros mismos no habría que juzgarnos, ¿no? No habría tampoco que comprarnos algunas ideas a veces que nos venden, ¿no? O comprarnos cosas que no son nuestras, ¿no? Y eso también se aplica con la cuestión de la ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué me toca, qué no me toca? ¿Qué si es mío, qué no? Me estoy cargando cosas que no me tocan y por eso estoy padeciendo también ansiedad. Entonces, no, no. O sea, ¿qué me toca realmente? ¿Qué no me toca? Va a haber muchas cosas que estén fuera de nuestro control, ¿sí? Fuera de nuestro control y que no podamos a lo mejor regular, pero va a haber otras que sí, como es mi persona, ¿no? Lo que yo decido, usted decía ahorita, ¿no? Yo decido con quién estar, con quién sí, con quién no, y no solo la mejor de pareja, también amistades, con qué personas me relaciono. Y eso no es un crimen, o sea, nos vamos volviendo selectivos, porque somos diversos, cada quien va encontrando, ¿no? Sus espacios, y pues eso también merece respeto, o sea, todo merece respeto. Tal vez a mí me gusta andar en bicicleta, porque eso me relaja, no sé, pero hay quien no le gusta la bicicleta para nada, ¿no? Entonces, pero no por eso yo le voy a estar diciendo cosas, ¿no? Al que no le gusta andar en bicicleta, o lo voy a estar juzgando, le voy a estar, o voy a hacer grupos y asociaciones, ¿no? Y cosas, no, no, no sé, ¿no? Yo creo que hay que hacerse caso y partir desde ahí, o sea, desde dentro. Yo le llamo mucho de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, de lo que pasa dentro, ser consciente de lo que pasa dentro para tener respuestas diferentes hacia afuera, pero siempre desde dentro. A ver, ¿qué realmente quiero? ¿Sí? Y usted ahorita pone un ejemplo, claro, ¿no? Ah, pues llevo tanto tiempo así porque, pues yo quiero esto, y si no ha pasado, pues entonces, o sea, yo quiero esto. Entonces ya está haciendo un acto consciente para decir, y de eso se trata, creo que todo esto, ¿no? Hace rato el ejemplo que decíamos de los pensamientos, toda esa parte, ser consciente de todo esto, ¿no? Mis respuestas cómo son, hacerlas conscientes, darme cuenta para poder modificarlas. Sí, ahí ahorita me hizo pensar en los niños, porque algún tiempo di clases como maestra, y cómo los papás le dicen eres un inútil, eres esto, eres lo otro, y les pegan y todo el tiempo están queriéndolos hacer perfectos y que cambien su forma de ser. Eso también genera ansiedad en un menor, ¿está de acuerdo? Eso genera Sí, ansiedad, genera ganas de pensamientos intrusivos de otras cosas, de que se lastimen, ¿no? Entonces, ahí también es importante que el niño, la niña o el adulto o el adolescente piense, qué me toca y qué no me toca, ¿no? Tal vez mi papá piense, un ejemplo, ¿no? Tal vez mi papá piense que soy un tonto o cuando se me cae el vaso de agua, el papá dice, ay, eres un esto, ¿no? Pero yo qué pienso de mí, ¿no? Y es como usted lo decía, o sea, ver esa parte, ¿verdad? sí, tiene mucho que ver con su autoimagen, con su autoconcepto. No sé si le conté en este espacio esta historia de la protección. A veces hay que hacer protecciones de nuestra persona. No sé si le conté del niño de su armadura, que brillaba como el sol. No sé si se lo conté. No, Pues si me permite, se lo cuento, es breve. claro que sí, muchas Un día gracias. hay que hacer incluso lo podemos hacer los adultos. Hay que hacer una protección de nuestra persona, yo así le llamo. Y igual es algo simbólico. Un día estaba yo aquí en la escuela y en el recreo me llevó una maestra un niño que estaba llorando, pero lloraba así como con un sentimiento, así como muy desesperado. No estaba llorando el niño. Yo le pregunté a la maestra, le digo, oye, ¿y por qué llora? Y me dice, no, no sé, lo encontré así. Digo, ah, ok, maestra, pues déjamelo y tuve con tu grupo para que no se quede solo. Entonces, y ya empecé a hablar con el niño, estaba llorando y le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué lloras? Y me dice, es que los niños no me dejan jugar así llorando, ¿no? Y es que dicen que soy tonto, ¿no? Que van a perder si yo juego. Le digo, ah, ok. Digo, ¿y eso es cierto? ¿Si eres tonto? Y lo observé y se me queda viendo y me dice, no, que mi abuelita dice que soy inteligente. Digo, ah, ok, pues es cierto, ¿no? Entonces no eres tonto. Digo, oye, pero ¿y si pudieras hacer una protección de tu persona que te protegiera de eso, cómo sería? Y me dice, ¿cómo? No entiendo. Digo, sí, algo que protegiera tu cuerpo, que te protegiera a ti. Dice, ¿como una armadura?
Digo, bueno, si quieres que sea como una armadura, puede ser con una armadura. Dice, sí, 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 como una armadura que brilla con el sol. Digo, ah, ok, ok, ok. Digo, y entonces, si los niños te dicen que eres tonto y vienen esas palabras así, que eres tonto y que eres malo para jugar, y llegan a tu armadura, ¿qué le pasan? Dice, ah, pues se destruyen. Digo, ah, muy bien, exacto. Le digo, oye, pero si alguien te felicita, si te dice que algo lo hiciste bien, ¿eso sí le dejas entrar o no lo dejas entrar? Y me dice, ah, pues eso sí entra porque tiene unos compartimentos especiales, dice mi armadura, y eso sí entra. Le digo, ah, ok, entonces tú sí decides que entra y que no entra, ¿no? Dice, pues sí. Le digo, exacto, de eso se trata. Entonces ya aprendiste una forma para decidir que sí entra y que no entra. Y se da cuenta, es una forma simbólica que el Sí, niño la entendió muy bien, pero que también se aplica a los adultos. O sea, también la correcto. persona que nos ve puede diseñar su protección que le ayude también a enfrentar a lo mejor esos hechos donde nos generan ansiedad o estrés, ¿no? Que nos ayude a enfrentar eso porque nos protege. Ya después me dice el niño, oye, pero tengo una duda, le digo, ¿qué? Dice, ¿y cómo se pone la armadura? Le digo, ah, pues muy sencillo, nada más respira como la respiración de hace rato, ¿no? De Sí, profundamente por la nariz, se tiene el aire, le digo, y ya, te la pones. Y ya se fue, ya no estaba llorando, ya dejó de llorar y todo. Y como a la semana me dice, lo veo en la entrada de la escuela y me dice, oye, la armadura sí funciona. Y le digo, ¿por qué? Dice, ah, porque estaba en mi casa, dice, y le estaba ayudando a mi papá a trabajar y no hice unas cosas bien, dice, me estaba diciendo que no era bueno, que era tonto y que... Pero me acordé de la armadura, dice, y sus palabras se destruyeron en la armadura, dice. Entonces sí se da cuenta cómo ese niño ya tiene una herramienta exacto. para enfrentar las situaciones. Entonces, cuento esta historia porque, pues la gente a lo mejor que nos veo, todos nosotros, yo también tengo mi protección, es Sí, de una manera. Entonces, yo invito a la gente que haga eso, sí, incluso que haga un dibujo de su persona en una hoja y que dibuje su protección y que se la ponga cuando la necesite, cuando a lo mejor se va a enfrentar a un reto, cuando hay algo que le genera ansiedad o cuando hay algo que, pues, una situación difícil, ¿no? Y ahí hay una diversidad, hay gente que me ha dicho que esa protección es como una burbuja, hay quien una vez me dijo que era como un escudo, alguien me dijo, este se me pareció muy interesante, me dijo que eran como dos aros de metal que estaban girando alrededor de su cuerpo y que lo oh, protegían. Entonces dije, pues sí, qué interesante, sí, ¿no? Pero a si mí, se dan cuenta, son, ajá, son a mí me hizo técnicas, ¿no? regresar a mi niñez, a mí me hizo regresar a mi niñez. Yo me pregunté mientras usted lo narraba, ¿qué armadura yo me pondría? Y yo me acuerdo que me gustaba mucho la Mujer Maravilla. Entonces, Mm. esa va a ser mi armadura. Sí, 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 y es que es algo simbólico que a veces se nos olvida, ¿no? A los adultos, pero realmente es muy funcional. Entonces, las personas van aprendiendo, sí, vamos aprendiendo, ¿no? A lidiar con todo esto de otra manera, ¿no? Hay quien respira. Una vez también, a lo mejor utilizo muchas historias porque creo que son muy adecuadas. sí, Una vez yo tenía que llegar a un lugar sí. y tomé un taxi, ¿no? Tomé un taxi, pero había una manifestación. Llegamos a un punto donde ya no nos pudimos mover y como yo tenía que llegar al lugar donde iba, pues ya le dije al conductor, le dije, bueno, pues muchas gracias, pues ya déjeme aquí, ya no se pudo llegar más, pues caminando sí puedo pasar la manifestación. Y vi que dijo, sí, es tanto. Y se acomodó en su asiento y bajó su visera del carro. Ya ve que tienen luego unas como viseras los carros y allá había una foto. ¿Sabe de qué era la foto? ¿De qué era? Era una foto donde había una playa así muy bonita y había una silla de este lado. Y Guau. la foto se veía la silla vacía, pero el fondo la playa o el mar. Se veía muy bonito. Entonces la estaba observando. Y yo lo vi y se dio cuenta que yo lo estaba viendo y me dice, ah, dice, es que esto lo hago, dice, porque antes, cuando yo me quedaba en el tráfico, me enojaba, me quería bajarme y pegarles a los otros, insultarlos, que se quitaran, que, dice, y eso me generaba, pues no, estrés, dice, no, tampoco lo vivía bien, me generaba una situación inadecuada, Sí. dice, y Y entonces es como un relax, ¿no? De a lo mejor lo que podemos estar viviendo. Entonces es bien importante que si van a tomar terapia, hagan clic con la terapeuta, con el psicólogo, ¿verdad? sí, sí, eso es muy importante, muy, muy importante. Y también de esta parte, Sí.
bueno, la persona se tiene que sentir a gusto, Sí, sí, se tiene que sentir a gusto en un ambiente de confianza, pero también es mucho labor, sí, de la persona, sí. pero también del que está del otro lado, ¿no? Acompañando. Y eso Eh, de la armadura está súper, wow, me encantó esa analogía porque niños que vean este programa o este video les va a servir mucho eso. Hasta para los adultos, ¿no? sí, le digo, esa protección de tu persona, pues Sí, también lo haces como adulto. Eh, Son formas más simbólicas, porque también a veces pensamos que todo es como muy lineal, ¿no? Todo es sí, muy estructurado, pero al final de cuentas, no. Le estaba platicando esa anécdota del señor, ¿no? Y él sí, se imaginaba ahí, él me decía que la manera en cómo enfrentaba esta situación del tráfico que no se podía mover, en lugar de gritar, de enojarse, de pasarla mal, decía que empezaba a relajarse respirando y que se imaginaba que él estaba sentado en esa silla, en sí, la playa. Dice, y como si he ido a la playa, pues sí sé cuál es la sensación de la brisa, el olor, la sensación de cuando llega el agua a tus pies, toda esa parte. Dice, entonces la recreo, me sí, imagino, hago una visualización sí, y me imagino que estoy ahí sentado, pues eso me relaja, dice. A veces hasta que me duermo, pero ya no grité, pero ya no me frustré, pero entonces es una respuesta diferente. Y al final creo que de eso se va tratando, sí, que también las personas sepan, las personas que nos ven, que siempre hay opciones, sí, siempre hay posibilidades y podemos aprender cosas nuevas, diferentes. Hay formas diferentes de ver las cosas. No necesariamente es una forma. A veces pensamos que tienen que ser así las cosas, pero no, realmente no. Ahorita veíamos, ¿no? Con estos ejemplos o estas historias. sí, Y a veces uno tiene que tener esa apertura y decir, pues sí soy un adulto, pero también hay posibilidades. O a veces pensamos que ya como adulto no puedo darme o no puedo enfrentar las cosas de otra manera, pero sí. al contrario, ¿no? Con mi familia en algún momento dado, una de mis hermanas mencionaba que hay brincolines para adultos, ¿no? En Mm, alguna plaza y así. Entonces ujú. yo dije, en algún momento dado voy a poder ir con mi hija y ahí me voy a desbordar, como cuando tenía unos 5 o 6 años, ¿no? Ahí voy a estar, brinque y brinque y toda esa parte. Eso es bueno, ¿no? Sí, pues es que a final de cuentas son formas de, ¿no? De enfrentar las cosas. El ejercicio, o sea, el ejercicio por excelencia, ¿no? Más bien tendríamos que pensar, y usted ahorita piénselo, pero también la gente que nos ve, ¿qué nos gusta hacer, ¿no? Ujú. ¿Qué nos gusta? Porque a veces también dejamos que las dinámicas nos absorban y se Sí, nos olvida incluso eso que nos gusta. Y el ir haciendo esa parte, pues al final de cuentas nos lleva a un estado emocional diferente, ¿no? sí, Que nos permita también a lo mejor enfrentar todas las situaciones, porque pues realmente vivimos muchas situaciones, más como adultos, ¿no? Bueno, también los niños sí, vivimos muchas situaciones y entre todas esas situaciones pues nos generan muchos estados emocionales, ¿no? sí, Entre ellos la ansiedad, y luego no tenemos recursos para enfrentarlos, que yo creo que ese es el punto principal, ¿no? sí. Desarrollar esos recursos. Ahorita a lo mejor pusimos algunos ejemplos, pero hay muchos recursos, pero sobre todo, ¿qué me gusta? Si alguien me dice, pues me gusta caminar, Ujú. pues algo, ¿no? Le Sí, serviría para relajarse un poco, para pensar las cosas. Hay quien dice, me gusta, apenas hablaba con una persona y me decía, a mí me gusta ir a la naturaleza, a caminar en un bosque, a que pues hágalo. A sí, mí me gusta andar en bici, a mí me gusta prepararme y de comer algo rico, ¿no? O visitar a algún amigo, amiga. Entonces es eso, porque eso también nos va a tener, a llevar a tener algo de paz, ¿no? En este mundo a veces tan caótico. Y eso sí depende de nosotros. O sea, lo que hagamos con las sí, decisiones que tomamos, pues sí depende de nosotros, porque hay muchas cosas que no, pero muchas que sí. Entonces, sí, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? sí. Y eso me va llenando de satisfacción. Por ejemplo, esto de agradecer, ¿no? En el día, ¿por qué puedo agradecer? Luego se nos olvida, ¿no? Y eso me va liberando un poquito de cosas, ¿no? El agradecer muchas cosas, ¿no? Pero bien lo dice usted, hay que hacer cosas que nos gusten, ¿no? Entonces, Ahí está ya entonces.
Claro que sí, está, Y pues cuídese mucho también. claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Ok, entonces Muchas gracias, nos licenciado. vemos entonces. Gracias.